Baruch hu Adonai havorach, Baruch Adonai havorach le'olam v'hiyen, Baruch Adonai havorach le'olam v'hiyen, Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, asher bachar benu mikol ha'amim, v'natan lanu et torato. Baruch ata Adonai, noten haTorah. Amen. Los nombres de los libros. Hizo un esquema del punto que ella iba a tratar, pero la parte que yo hice fue buscar los libros, descargarlos, buscar los sitios que ella hablaba y confirmar lo que ella dice. Pero ella sacó ciertas noticas, yo no hice eso, yo saqué la porción completa que dice estos libros. Espero no estar transgrediendo nada, y si es así pido perdón de antemano, y lógicamente yo le digo, debo dar reconocimiento a lo que otros han hecho, no nos los podemos pasar por alto. Entonces, un primer aporte que hace ella en cuanto al estudio del Omer Reshi se encuentra en la Mishnah, Menahot 10.4, 12L. Dice así: el rabino Ismael dice, en Shabbat el Omer fue sacado de 3 seah de cebada y en un día de la semana de 5. Pero los sabios dicen, ya sea en Shabbat o en día laborable, se sacó de 3 seah. El rabino Anina, el vicesumo Cohen, dice, en Shabbat fue cosechado por un hombre con una hoz en una canasta, y en un día laborable fue cosechado por 3 hombres en 3 canastas y con 3 hoces. Pero los sabios dicen, ya sea en Shabbat o en un día de semana, 3 hombres lo cosecharon en 3 cestos y con 3 hoces. La misbah del Omer es el que debe ser traído de lo que crece cerca. Si la cosecha cerca de Jerusalén aún no estaba madura, podría ser traída de cualquier lugar. Una vez sucedió que el Omer fue traído de Gagot Serifín y los 2 lejem de la llanura de En Soker. Y la parte que tengo resaltada en amarillo, quiero que la estudiemos. Dice, ¿cómo lo harían? Cosechar el Omer. Los agentes de la corte solían salir el día antes del festival, o sea el 14 de Abid, y atar el grano sin cultivar en racimos para que sea más fácil cosechar. ¿Qué ocurría? Tenían los cultivos, escogían lo mejor, como habíamos visto anteriormente, pero no los cortaban el día 13 ni 14. Lo que hacían el día 14 era, llegaban y los amarraban y los dejaban listos para ser cosechados. Todos los habitantes de las ciudades cercanas se reunían allí para que se pudiera cosechar con una gran manifestación. Tan pronto como oscurece, les dijo, se ha puesto el sol al finalizar el Shabbat. ¿Pero cuál Shabbat? El del 15 de Abid. Entonces, recapitulemos un poco, aunque estamos comenzando esta sección. ¿Qué es lo que está diciendo? El día 14, que no es festivo, es laborable, pero es el día que se sacrifican los corderos, y el día que a la hora 21 del día 14, o sea, ya casi para culminar, era cuando se sacrificaba el cordero que sacrificaba el Cohen Gadol por nombre de él y por nombre de todo el pueblo. El 14, entre el 13 y 14, el 14 por la noche, salían a los campos escogidos, ataban los manojos escogidos y los dejaban ahí, listicos.
se devolvían, hacían el sacrificio de los corderos, hacían el sacrificio del cordero de las 21 horas del día 14 y entraban a celebrar panes sin levadura el día 15, el primer día, que es un día de fiesta, lo hemos dicho ya varias veces. Entonces el día 15 entraban, estaban en sus casas, celebraban panes sin levadura, consumiendo el cordero que se había matado en el transcurso del día del 14, y era comido con hierbas amargas y con matzah. Y estaban todo el día en casa, estaban todo el día ahí. Pero ya dice, pero al finalizar el Shabbat, del día de reposo de la fiesta, o sea, el 15 de Aviv, y el comienzo del 16, o sea, entre el 15 en la tarde y el 16 en la noche, ocurre lo siguiente. Ellos iban hasta allá, una gran multitud, iban los Cohen, y decían lo siguiente. Y bueno, el Cohen hacía la declaración que vimos arriba: ¿se ha puesto el sol? Y ellos respondían, sí, se ha puesto el sol. Y ellos respondían, sí. Con esta hoz, y ellos respondieron, sí. Con esta hoz, y ellos respondían, sí. En esta canasta, y ellos respondían, sí. En esa canasta. Y ellos respondían, sí. En el día de reposo les dice, en este día de reposo, y ellos responden, sí. En este día Shabbat, y ellos responden, sí. Debo cosechar, y ellos responden, cosecha. Debo cosechar, y ellos respondían, cosecha. Repetía cada asunto 3 veces, y las personas respondían, sí, 3 veces. ¿Y por qué todo esto? Debido a les llamaban los bohemios, que sostuvieron que la cosecha del Omer no se llevaría a cabo al final del primer día de la fiesta. Lo vimos también al comienzo del estudio. Entonces, el Cohen que decía, ¿se ha puesto el sol? Lo decía 3 veces. Con esta voz es de cortar, lo decía 3 veces. En esta canasta, lo decía 3 veces. Y en el fin, digámoslo así, y en el final de este Shabbat, porque era entre el final del 15 y el inicio del 16, cosecho. Y las personas, a cada una de estas preguntas que él hacía 3 veces, las personas le respondían sí, sí, sí. Entonces, el grano que había sido atado y que se encontraba en pie el día 14, era cortado entre el atardecer del 15 y el inicio del 16, para ser llevado al templo. Sigamos. Lo cosecharon, lo metieron en las cestas y lo llevaron al patio del templo. Luego lo resecarían con fuego para cumplir la misma de que debía ser resecado con fuego. Las palabras del Rabí Meir. Pero los sabios dicen, lo golpearon con juncos o tallos de plantas para que los granos no se aplastaran. Y luego lo pusieron en una tubería que estaba perforada para que el fuego se apoderara de todo. Lo extendieron en el patio del templo para que el viento soplara sobre él. Luego lo pusieron en un molino y sacaron 1/10 parte de un efa de harina, que fue tamizado a través de 13 tamices. Lo que sobró fue redimido y cualquiera podía comerlo. Era responsable por halal, pero exento de diezmo. El rabino Akiva lo hizo responsable tanto del halal como del diezmo. Luego llegó a la 10ª, puso en su aceite y su incienso. Vertió el aceite, lo mezcló, lo agitó, lo acercó al altar, le quitó el puñado y lo quemó. Y el resto fue comido por los Kohanim. Dice esta parte. Después de que se ofreció el Omer, solían salir y encontrar el mercado de Jerusalén ya lleno de harina y grano del nuevo producto. Esto fue sin la aprobación de los rabinos. Las palabras del Rabí Meir.
El rabino Yehudá dice, fue con la aprobación de los rabinos. Después de que se ofreció el Omer, se permitió el nuevo grano inmediatamente, pero para aquellos que vivían lejos solo se permitía después del mediodía. El Omer permite el nuevo grano en toda la tierra y los dos lejem lo permiten en el templo. Dice así, en el templo, el trigo, la cebada, la espelta, la avena y el centeno están sujetos a halal y se cuentan juntos. Están prohibidos para ser comidos como grano nuevo antes del Omer y no pueden ser cosechados antes de Pesach. Si habían echado raíces antes del Omer, el Omer lo permite, y si no, están prohibidos hasta el año próximo. La misma del Omer es que debe ser traída del grano en pie. Si eso no se puede encontrar, puede traerlo de las gavillas. La misma es que debe ser traído del grano húmedo, o sea fresco. Si esto no se puede encontrar, puede traerlo de grano seco. La misma, discúlpeme, es que se debe cosechar de noche. Si fue cosechado en el día, es válido y anula el Shabbat, el reposo. Entonces vamos a hacer un recuento rápidamente de qué es lo que está diciendo aquí en todo lo que acabamos de leer de la Mishnah Menachot 10.4.12l. Dice, volvamos a repetir, que el día 14 en la noche ataban los manojos que iban a ser cortados, punto. Se iban al templo, se iban a sacrificar todos los corderos en el día que tenían que ser sacrificados. Se sacrificaba el cordero de la hora 21 de la tarde del día 14 y estaban listos y preparados para panes sin levadura, con sus hierbas amargas. Y era consumido el cordero. ¿Cuándo? El día 15. El día 15, dice la palabra que es un Shabbat, no se podía elaborar. Sencillamente consumían el cordero con las hierbas amargas, con el pan sin levadura, con el matzá, y se quedaban en casa. Pero al final del Shabbat de la fiesta de la Moed, entre la tarde del 15 y la tarde del 16, salían a los campos como testigos ante los Kohanim, porque los Kohanim eran los que hacían esta labor. Iban hasta el lugar y cortaban los manojos que habían sido atados el día 14. Cuando los cortaban, entre el 15 y el 16, eran cortados los manojos. Luego ellos eran llevados al templo, se escogía la medida que se necesitaba después de ser tostados y luego eran pasados por 13 tamices y se tomaba la medida exacta que debería ser ofrendada al Creador. Pero después de que era ofrendada el día 16, había dos momentos, digámoslo así, en los cuales era presentado dicho sacrificio del Omer, uno en la mañana, pero aunque habían cogido uno solo, de todas formas recordemos que la misma es que el pueblo tenía que llevar. Entonces también se llevaba en el transcurso del día. Unos los presentaban en la mañana, otros en la tarde, la misma medida. Pero llega y dice que después, inmediatamente después. Ahora, cuando se presentaba, por decirlo así, el último sacrificio del Omer, ese día, era presentado en las 21 horas del día 16. O sea, con el sacrificio de la tarde del día 16. Y tan pronto ocurría esto en la mañana, ojo, acordémonos que aunque yo les digo que se hacía en la mañana y también se hacía en la tarde, que más adelante lo vamos a ver, tan pronto se hacía el primer sacrificio del Omer Reshit, el día 16, en el sacrificio de la mañana, inmediatamente las personas cuando iban al mercado ya encontraban grano, harina del nuevo producto. Después de que se ofrece el Omer, se
permitió el nuevo grano inmediatamente. ¿Listo? Tan pronto se decía eso, se podía consumir el nuevo grano, lo vimos. Ahora, ¿cuáles eran los granos que no se podían consumir antes de Pesach? Lo vimos: el trigo, la cebada, la espalta, la avena y el centeno, todos ellos. Entonces, tan pronto se presentaba el Omer Reshit, que dicho Omer Reshit es de cebada, inmediatamente después de eso se abrían los mercados, la gente iba a comprar e inmediatamente ¿qué encontraba? Grano nuevo, recién cortado: trigo, cebada, espelta, avena y el centeno, todos ellos. Eso nos dice, vamos acá arriba, Mishnah Menahot 10.4 12L. Otro aporte se encuentra en el libro de Flavio Josefo, Antigüedades de los Yaudín o de los Judíos, libro 3, capítulo 10, sección 5. Dice: el mes de Santico, que nosotros llamamos Aviv, y es el comienzo de nuestro año, el 14º día del mes lunar, o sea, el día 14, cuando el sol se halla en, me toca leerlo tal como está ahí, Aries, porque en este mes fue cuando fuimos liberados de la esclavitud de Misraín. La Torá ordena que todos los años matemos el mismo sacrificio que, como les dije, antes habíamos matado al salir de Misraín, y que llamamos Pesaj. Celebramos pues Pesaj en compañía, sin dejar nada de lo que sacrificamos para el día siguiente. Seguimos. La fiesta del Lehen Ácimo, pan ácimo o matzá, sucede al de Pesaj, o sea, enseguidita, y cae el 15º día del mes y continúa durante 7 días, durante los cuales nos alimentamos del Lehen Ácimo. Cada uno de estos días se matan 2 toros, un carnero y 7 corderos. Los carneros se queman enteramente, además del cabrito que se añade al resto, para todos los pecados, porque el propósito es que sea una fiesta para el Cohen durante todos esos días. El segundo día del Lehen, o panes sin levadura, que es el 16º día del mes, se participa por primera vez de los frutos de la tierra, Omer Reshit, porque antes de ese día no se tocan, no se tocan. Se considera apropiado honrar a Elohim, de quien se obtiene una abundante provisión, ofreciendo la primicia de la cebada de la siguiente manera: se toma un puñado de espigas, se seca y se machacan, separando la cebada del afrecho. Luego se lleva una 10ª parte al altar ante Elohim y arrojando un puñado al fuego. Se deja el resto para uso del Cohen. Después de esto se puede recoger la cosecha, pública o privadamente. Con esta participación de las primicias Reshit de la tierra, se sacrifica un cordero como holocausto a Elohim. Aquí vuelve y nos aclara y nos dice que hacían el sacrificio del cordero del día 14, lo que ocurría el día 15 con el primer día de panes sin levadura, y como o matzá, y como el día 16 se hacía el sacrificio del Omer Reshit. Esto, ¿quién lo dice? Flavio Josefo, Antigüedades de los Judíos, libro 3, capítulo 10, o 10º, sección 5. Otro libro se llama El Templo, su ministerio y servicio en tiempos de Yeshua, por Alfred Edersheim. Capítulo 13, páginas 223 a 225. Vamos a ver qué dice. La cabilla de la primicia Omer Reshit, poco después, en el anochecer de aquel mismo día, entre el atardecer del 14 de Aviv y el anochecer del 15 de Aviv,
Cuando estaba oscureciendo, una ruidosa multitud seguía a unos delegados del Sanedrín afuera de la ciudad y atravesaba el torrente del Cedrón. Era una procesión muy diferente y con un propósito muy distinto que el del pequeño grupo de dolientes que alrededor del mismo tiempo llevaba el cuerpo del Salvador, muerto, del árbol al sepulcro cavado en la roca donde todavía nadie había sido depositado. Mientras este grupo se reunió en el huerto, Yohanan 20:15, quien quizá a un lado, el otro grupo entraba en medio de gran algarabía, en un campo al lado del Cedrón, especialmente designado para este propósito. Iban al templo, su ministerio y servicio en tiempos de Yeshua. Dedicarse a un servicio de suma importancia para ellos. Es probablemente a esa circunstancia que Joseph de Arimatea debía que no se le estorbara en su petición del cuerpo de Yeshua, y Nicodemo y las mujeres que pudieran dedicarse sin molestia a los últimos tristes oficios de los afectos dolientes. La Torá decía: traeréis al Cohen una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, y el Cohen mecerá la gavilla delante de Yahweh, para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá, o sea, el día 16. Esta gavilla, o más bien Omer de Pesach, debía ir acompañado de un holocausto, de un cordero de un año sin defecto, con sus apropiadas oblaciones y libaciones, y después de haberse ofrecido esto, pero no antes, podría usarse y venderse la cebada nueva en la tierra. Ahora bien, la Pascua, esta gavilla de Pesach, era segada en público la noche antes de ser oficiado, y era para ser testigos de esta ceremonia que la multitud se reunía alrededor de los ancianos, que se cuidaban que todo fuera hecho según la misbah de la tradición. El día siguiente del día de Shabbat, reposo. La expresión el día siguiente del día de Shabbat ha sido a veces mal interpretada como que implica que la presentación de la llamada primera gavilla debía verse siempre en el día siguiente al Shabbat semanal de la semana de Pesach. Esa postura, asumida por los bohemios y los saduceos en tiempos de Mashiach y por los Yehudim, caraítas y ciertos intérpretes modernos, descansa sobre una interpretación errónea de la palabra Shabbat. Vaikra 23, 24, 32 y 39, como en alusiones analógicas a otras fiestas en el mismo capítulo que no se refieren al Shabbat semanal, sino al día de la fiesta. El testimonio de Josefo, 10 de Filón, y la tradición judía no deja lugar a duda de que en este caso debemos comprender que el Shabbat, el 15 de Aviv, fuera cual fuera el día de la semana en el que cayera, ya el 14 de Aviv había sido marcado por delegados del Sanedrín, el lugar que debía cegarse, atando en manojos aún de pie la cebada que debía cegarse, aunque por evidentes razones era costumbre escoger para este propósito el abrigado valle de Ashesh. Al otro lado del Cedrón no había restricción acerca del lugar, siempre que la cebada hubiera crecido en un campo ordinario naturalmente, en el mismo Israel y no en tierra de huertos o arboleda, y que el suelo no hubiera sido estercolado ni regado artificialmente. Al llegar el tiempo para cortar la gavilla, esto es,
la sobretarde del 15 de Aviv, entre el atardecer del 15 de Aviv y el anochecer del 16 de Aviv, aunque fuera Shabbat. Al declinar el sol, 3 hombres, cada uno de ellos con una hoz y una cesta, se ponía a trabajar, pero a fin de exponer todo lo que era distintivo en aquella ceremonia, hacían primero a los mirones 3 veces cada una de estas preguntas: ¿se ha puesto el sol? ¿Con esta hoz? ¿En esta cesta? ¿En este Shabbat? ¿O primer día de Pesach? Y finalmente, ciego. Habiéndosele contestado cada vez afirmativamente, cortaban la cebada hasta una cantidad de un efa, o 10 omerín o 3 seaim, que es igual a unos 20 litros de nuestras medidas. Las espigas se llevaban al altar, al atrio del templo, y se batían con cañas o varas de madera que no se dañara el grano. Luego lo tostaban en un sartén con agujeros para que cada grano pudiera ser tocado por el fuego, y finalmente se exponía al viento. El grano así preparado era molido en un molino de cebada que dejaba enteras las cortezas. Según algunos, la harina era siempre pasada con éxito a través de 13 cedazos, cada uno más fino que el anterior. Pero la declaración de una autoridad rival parece más racional, que ello se hacía solo cuando la harina era suficientemente fina, lo que lo determinaba uno de los gizbarín, tesoreros, hundiendo las manos en ella y continuándose el proceso de tamizado, en tanto que algo de la harina se le adhiriera a las manos. Aunque se cortaba un efa o 10 omerín de cebada, solo se empleaba en el templo un omer de harina, alrededor de 3.7 litros, en el segundo día de Pesach o 16 de Aviv. ¿Cuándo? En el segundo día de Pesach. Ahora, aquí le están llamando Pesach ¿a qué? No al 14, no a cuando se mata el cordero, sino ya cuando han iniciado el conteo de Matzah. Pero ya vemos que llevan el primer día de Matzah, aquí se está refiriendo al segundo día de Matzah, pero le están llamando Pesach. ¿Por qué? Porque acordemos que el 14 a las 21 horas sacrificaban el cordero, pero ya para entrando el 15 era cuando realmente era consumido. Y aquí el segundo día de panes sin levadura, que acá le llaman Pesach, es el 16 de Aviv. El resto de la harina podía ser redimido y empleado con cualquier propósito. El homer de harina se mezclaba con un log, casi medio litro de aceite, y se ponía encima un puñado de incienso, meciéndose luego delante del Adón, y se tomaba un puñado que se quemaba en el altar. El resto pertenecía al Cohen. Esto era lo que se llamaba popularmente, aunque no con demasiada corrección, la presentación de la primera gavilla o gavilla mecida en el segundo día de la fiesta de Pesach o 16 de Aviv. ¿Quién dice este aporte? ¿Quién da este aporte? Vamos a leerlo nuevamente. Aquí dice el libro El Templo, su ministerio y servicio en tiempos de Yeshua, de Alfred Edersheim, capítulo 13, páginas 223 a 225. Este de acá es un aporte que me encontré en Ais Latino. Dice lo siguiente: los 49 días de la Sefirá, en cada palabra de la Torah hay un significado profundo, personal y especial. El proceso de recibir la Torah en el monte Sinaí comenzó en verdad 49 días antes de su entrega, con el Shemot de Mizraim. Estos 49 días son tradicionalmente llamados Sefirá HaOmer, que significa la cuenta del Omer. En
Vaikra, el tercer libro de la Torá, el versículo 23:15 declara: contaréis desde el día en que habéis traído el homer como ofrenda cernida. El homer era una medida de cebada de aproximadamente 2 litros, que los Yehudim traían como minjá, como ¿qué? Minjá, como ofrenda vegetal, pero también como ofrenda de la tarde, el segundo día de Pesach. A esto le seguía la cuenta del homer, donde los Yehudim contaban cada día durante 7 semanas, 49 días en total, conducentes a la festividad de Shavuot. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah amer, v'chaye olam natan batochenu. Baruch atah Adonai, noten haTorah. Amen.